Y vamos a iniciar con el panel que se ha denominado Tejidos Territoriales. De este panel harán parte 5 personas. Voy a llamarlas para que ustedes también los conozcan y sepan quiénes son los que van a compartir con nosotros sus experiencias. Primero, iniciaremos con Hugo Rincón. Él es médico veterinario y zootecnista con maestría en desarrollo rural, comprometido con el desarrollo integral territorial y la promoción de los procesos de desarrollo, convivencia y paz, con interés en los procesos de gestión ambiental participativa y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias. Actualmente es director de Tolipaz. Bienvenido a nuestro primer panelista. También nos acompañará en el panel Diego Sierra. Diego Sierra es administrador de negocios y tiene un MBA en la Universidad de los Andes. Es investigador senior del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Es productor lechero, socio de Colanda y exsecretario de Agricultura de Antioquia. El doctor Diego Sierra también ya viene en camino, al igual que la doctora Carmen, que ya está en camino para este primer panel. También está con nosotros Hernán Osorio, director ejecutivo de Confecop Tolima. Confecop es el máximo organismo de integración cooperativa que unifica la representación del sector cooperativo colombiano en el ámbito nacional e internacional, ejerce la defensa de este nivel nacional y promociona la integración entre las cooperativas y su sostenibilidad. Bienvenido a Hernán Osorio. Y como les había anunciado, también estará con nosotros una mujer que también no demora en llegar, algunos problemas y dificultades en la movilidad, pero ya nos dice que está muy cerca. Se trata de la señora Carmen Emilia Moreno. Ella es coordinadora de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz y es delegada por el Departamento de Tolima en el Espacio Nacional de Consultas Previas a las comunidades afro-raizales y palenqueras de Colombia, así como defensora de los derechos de la mujer. De este panel también me permito invitar y presentar a un muy queridísimo colega que va a ser el moderador de este panel. Es Harold Bonilla, de Caracol Radio Ibagué. Harold Bonilla es actualmente el director de noticias de Caracol Radio en Ibagué. Posee más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación de la región. Es comunicador social y periodista de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Posee una especialización en ciencias políticas de la Universidad de Ibagué. Además, ha realizado diversos cursos sobre comunicación para el desarrollo, periodismo ambiental y periodismo digital. Bienvenidos entonces a este panel. Damos la bienvenida al doctor Diego Sierra. Por favor, nos acompaña aquí en nuestro panel. Y ya también pronto hará presencia la señora Carmen Emilia Moreno de este primer panel. Entonces, Harold, el escenario es tuyo y el aplauso de ustedes para que nos animemos con un aplauso, con toda la disposición. Empezamos con este panel. Muchísimas gracias, Zaira. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias a Hugo, a Diego, a don Hernán por participar en este panel para orientar un poco sobre esa construcción de tejidos territoriales. Iniciamos con el señor Hugo Rincón, director de Tolipaz. Bienvenido, muy buenas tardes y hablemos un poco del trabajo de Tolipaz y ese trabajo que se ha venido como tejiendo para construir justamente esos programas de desarrollo y paz en nuestro departamento del Tolima, una región muy golpeada por el conflicto armado, con todos los actores del conflicto durante muchísimos años, y cómo fue ese trabajo de construcción en los territorios. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, un cordial y respetuoso saludo a todo el grupo que asiste a este taller sobre tejidos territoriales. Un saludo a los colegas panelistas, al señor moderador de esta conversación. Efectivamente, nosotros somos la Corporación Desarrollo y Paz del Departamento del Tolima, una institución que fue constituida en el año 2003, más exactamente el 18 de junio del año 2003. Yo quisiera que nos pusiéramos en contexto. En el 2003 el país estaba cruzado por la confrontación fratricida entre colombianos. El departamento del Tolima, para quienes no lo recuerdan, tenía una presencia de actores armados ilegales desde el sur hasta el norte del departamento y desde el occidente hasta el oriente. El señor alcalde esta mañana hablaba de la presencia de las FARC desde 1964 en el municipio de Planadas, donde tuvo su origen.
pero si uno se pone a mirar la geografía de la guerra, y voy a basarme, digamos, aquí en este mapa del departamento del Tolima, ¿hay cómo señalizar acá? Ok. Entonces nosotros decíamos el departamento del Tolima de sur a norte en la cordillera central con presencia de las FARC. Entonces hablábamos del Frente 21 que fue en su momento tristemente denominado como el Juzgado 21 porque era el que resolvía todos los conflictos, el Frente 50 también en el sur, después desde Ibagué hacia arriba la columna Jacobo Prías Alape de las FARC. En el municipio del Líbano teníamos un reducto del Ejército de Liberación Nacional, el Frente de los Bolcheviques. En la zona de Venadillo, Alvarado, tuvimos un reducto del Ejército Revolucionario del Pueblo, y además en el sur del Tolima, en la zona indígena, tuvimos presencia del movimiento armado Quintín Lame, para no hablar de que en ese sur del Tolima también se inició en su momento el proceso de negociación de paz entre el M-19 y el gobierno. Entonces teníamos una frondosa presencia de actores armados por la cordillera central. Por la cordillera oriental pues teníamos todo el frente 25 de las FARC, que tenía como corredor estratégico pasar del Huila por el oriente del Tolima hasta Cundinamarca, con la secreta esperanza que tuvo la guerrilla de las FARC en algún momento de rodear a Bogotá con sus columnas móviles. Y en la zona norte del Tolima pues tuvimos presencia en toda la zona del Valle del Magdalena de los bloques paramilitares que fueron ingresando por el norte hasta llegar hasta el mismo sur del Tolima. Puerto Saldaña fue un espacio territorial que jugó un papel muy importante desde el punto de vista de la presencia de los paramilitares. Entonces, en ese momento, 2003, cuando estaba agudizada la guerra, surge Tolipaz como una esperanza en la construcción del desarrollo y la paz, buscando replicar un modelo que se venía trabajando en el Magdalena Medio por parte del padre Francisco de Rux. Y nosotros lo que hicimos fue sumarnos a una iniciativa que estaba surgiendo en varias regiones, que llevó a que los programas de desarrollo y paz en este país en este momento sean 27 programas de desarrollo y paz. Entonces, en ese momento pues se juntan las voluntades de 12 instituciones para constituir este programa de desarrollo y paz, que tiene como objetivo pues promover el desarrollo, pero fundamentalmente el desarrollo de capacidades en los pobladores, en las organizaciones y en las instituciones. Señor Hugo, pero en ese escenario, cuando no hay una presencia del Estado, una comunidad atomizada y atemorizada, ¿cómo fue incursionar en esa comunidad? Una comunidad que quizás haya perdido la esperanza. Claro, es que, a ver, yo decía que Tolipaz fue constituida por 12 instituciones en su momento. 12 instituciones que tenían presencia en todo el departamento del Tolima, porque quiero recordar que además de las que están en la actualidad, fueron miembros de Tolipaz el Comité Departamental de Cafeteros, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales del Tolima, la Asociación para el Desarrollo del Tolima, la Universidad de Ibagué, la Fundación Social, es decir, había un pool de instituciones que hacían presencia en el departamento del Tolima como actores estratégicos, y la misión que le dieron a Tolipaz era trabajar en los territorios más afectados por el conflicto armado y con las poblaciones más afectadas por el conflicto, sabiendo que precisamente lo que hace la guerra es la destrucción del tejido social, y lo que buscábamos es que Tolipaz entrara a trabajar en esos territorios a través de la implementación de un modelo de intervención relacionado con el desarrollo integral territorial, que buscaba, entre otras cosas y como un objetivo fundamental, el fortalecimiento del capital social, y es todo el tema de fortalecer estas organizaciones sociales en el territorio y promover mecanismos de articulación de las mismas para trabajar en propuestas colectivas. ¿En ese primer diagnóstico se encontraron comunidades organizadas?
Sí, en el diagnóstico original que se hizo en el 2003, pues se hizo una lectura del territorio donde, por supuesto, en el departamento del Tolima había presencia de organizaciones sociales. Hay que decir, en el departamento del Tolima, en el sur del Tolima, había una presencia del movimiento indígena organizado, del movimiento campesino, del movimiento comunal, de asociaciones de productores, pero todos atemorizados por la presencia de los actores armados y dependiendo mucho de las dinámicas del conflicto. Entonces, digamos, cuando hay este tipo de dificultades, es muy poco probable, digamos, que se produzca desarrollo, porque no hay una participación efectiva, sino que hay una participación mediada por los actores armados. El papel de la Iglesia Católica fue uno de los que impulsaron esta iniciativa durante todo este tiempo, 16 años, pues recordamos al arzobispo emérito de la ciudad de Ibagué, Monseñor Flavio Calle Zapata, fue presidente de Tolipaz. ¿Sabemos un papel que jugó puntualmente la Iglesia Católica en el territorio? Sí, yo creo que hay que resaltar que Tolipaz fue la creación de varias instituciones que convergieron en esto, pero hay instituciones que jugaron un papel protagónico, y yo tengo que decirlo, jugó un papel protagónico la gobernación del Tolima, que estaba en su momento dirigida por el señor alcalde, que hoy estuvo haciéndonos la presentación, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que para un ejercicio de memoria tenía como eslogan de su gobierno en ese momento: Tolima, territorio de paz. La Fundación Social, a través de la Vicepresidencia de Desarrollo de la doctora María Eugenia Querubín en su momento, y la Iglesia Católica con la llegada del arzobispo de Ibagué, Monseñor Flavio Calle, que venía de presidir el programa de desarrollo y paz del Oriente Antioqueño, y por supuesto era todo un actor promotor de paz en esa región, y cuando llega acá decide jugar un papel en ese mismo sentido. ¿Y la empresa privada? La empresa privada tuvo un papel importante porque originalmente el Comité de Gremios Económicos, bueno, con las características que tienen los gremios económicos en el departamento del Tolima, y la Asociación para el Desarrollo del Tolima hicieron parte de lo mismo que el Comité de Cafeteros. Entonces la idea era juntar a estas instituciones, articularlas y propulsar, digamos, el desarrollo y la paz a través de un ente que se constituye, que era la Corporación de Desarrollo y Paz Tolipaz. También nos acompaña Carmen Emilia Moreno, de la Asociación de Mujeres Constructoras de Paz de Chaparral. Tranquila, muy buenas tardes, comerciando, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí con nosotros, justamente para conocer todos esos procesos que se vienen desarrollando en los territorios, y qué bueno tener testimonio de los habitantes del sur del Tolima. ¿Cómo ha sido el trabajo? Mujeres, paz, género, ¿cómo ha sido el trabajo desde lo local? Carmen Emilia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carmen Emilia Moreno, hago parte de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, como coordinadora de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La representante de María Lucía Hernández, pues, bueno, por causas ajenas no puede estar. Bueno, pero en representación de la Red de Mujeres, nosotros somos una organización que propende por el derecho de las mujeres, por el fortalecimiento de las organizaciones de base, que son 25 organizaciones anexas. Es una organización de segundo nivel, sin ánimo de lucro. A través del tiempo se inició, no porque en febrero del 2004 es quinceañera, pero no antes de esto. Las mujeres siempre se trabajaba desde una forma estratégica, pues tratando de en un territorio de conflicto. Se debía utilizar la estrategia de hacer los talleres, los encuentros, buscando las casas de algunas de nosotras, para de esta forma ir fortaleciendo las capacidades de algunas mujeres campesinas, indígenas, afros, como soy yo, que al igual pertenezco a una de las asociaciones de la red, que se llama Asadamagua. Asadamagua quiere decir Asociación de Afrocolombianos del Sur del Tolima. En este caso yo pertenezco como representante de Asadamagua y a la vez hago parte del Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas susceptibles de afectar a comunidades afro, raizales y palenqueras, delegada por el Departamento del Tolima.
A través de esto hemos estado trabajando con indígenas, con mujeres afros, tratando de que esa capacidad de fortalecimiento que de alguna manera nos ha brindado la articulación con entidades como la ONU Mujeres, como CODES, la misma USAID, nos han brindado ese apoyo y eso pues fortalece en la parte social a todas estas organizaciones de mujeres, organizaciones productivas, organizaciones sociales y organizaciones que están luchando porque sus mujeres salgan adelante para fortalecerse en la parte social, pero también en la parte económica a través de proyectos productivos. Es así como algunas de las asociaciones paneleras de miel, de mujeres, hemos contado con ese apoyo institucional, ¿no? Y pues ahí vamos avanzando. Carmen Emilia, ¿cuál fue, para hacer un poco de historia, como ese punto cumbre que llevó a que ustedes se organizaran, buscaran una serie de redes, buscaran el fortalecimiento del tejido humano allí en el sur del Tolima? Ese punto culminante que los llevó a organizarse. Bueno, pues, como dije anteriormente, de pronto un grupo de mujeres con ese intento de querer que todas las mujeres que hay allí, pues nosotros trabajamos en 5 municipios, es Ataco, Chaparral, Planadas, Ortega y Río Blanco. Entonces, de pronto en mi caso, desde Río Blanco, yo vengo de la vereda de Carcó, del corregimiento de Limón. Entonces buscábamos cómo trabajar, es decir, en mi caso yo, auxiliar de enfermería, la señora Dagmar veía como, yo quería formar esa asociación de afros, porque es que aquí en el Tolima no solo hay, yo veía que no solo hay organizaciones indígenas, sino que también se quería formar la organización de afros. Pero allí la mayoría son educadores, entonces yo desde la parte rural veía pues el tiempo, entonces yo dije, ¿cómo hacer para que esto haga incidencia? Tenemos que organizarnos. E igualmente, de la misma forma trabajaban las mujeres indígenas, son las hermanas Figueroa. Con ellas, digamos, un conjunto de 6 mujeres fueron las fundadoras de esta organización. Cada uno con su aporte, bien sea nosotros haciendo, lo digo de mi parte, por ejemplo, nosotros realizando un bingo para recolectar fondos pues, para podernos desplazar hasta Chaparral, y allí la señora Dagmar, en la finca de ella, ahí nos alojábamos y allí pues empezábamos a trabajar esas ideas que teníamos de formar a las mujeres, de organizarlas, de que se empoderaran, de que tuvieran este fortalecimiento a nivel de cada una. En el Limón, por ejemplo, que son 38 veredas, que de cada vereda saliera 1, 2, 3 que podían, porque pues hay que hablar de que siempre el sistema patriarcal que hay hace que las mujeres... Fue más duro empezar. Sí, claro. Porque usted sabe que la mujer para salir, pues que si, ¿será que me deja ir hasta Chaparral? Entonces uno tiene que sacar fondos y los niños y demás. Sí, y entonces es una forma estratégica de nosotros podernos trabajar y bueno, ¿y cuál es el producto que usted trae? Usted va allá, ¿qué? Pero no, pero es la idea de nosotros. Entonces así fuimos saliendo pues adelante con algún grupo de mujeres, hay unas que ya han muerto de las fundadoras. Pero, y el deseo de capacitarnos. Yo pues era simplemente un auxiliar de enfermería, luego nos contactamos, digamos que la parte ahí de educación tuvo que ver mucho un señor que se llamaba Jorge Mora. Me dijo Carmen Emilia, pero tienen que estudiar, tienen que salir adelante, porque es que así nomás, y fuimos capacitando, nos llegó el SAP a Chaparral, y es así como algunas mujeres, algunas, hemos podido salir adelante. En mi caso, pues yo estudié administración pública y se da más cuenta de lo público, de fortalecerse en ese conocimiento, de que saber cuáles son las leyes que nos rigen, que es también lo que nos puede cobijar, y eso hemos hecho la gran mayoría de lo que son las 10 coordinadoras que hay en el... La capacitación fue fundamental en este proceso. ¿A dónde tocaron puertas? Ya como asociación, ¿dónde empezaron? Pues iniciamos a nivel departamental, tenemos la dicha de poder
haber aportado para lo que es la política pública de mujer a nivel de Chaparral. El consejo, pues ahí como ellos son los que hacen el control, de todas maneras nos ayudaron a que esta política pública surgiera. Y así lo hemos hecho en los otros municipios, ya está en Río Blanco, ya está en Planadas, en Ataco también está. Y de ahí pues ya empezar a gestionar cómo hacemos proyectos para que estas mujeres estudien con la Universidad de Ibagué. Hemos tenido algunos contactos para que las mujeres que son bachilleres se puedan seguir capacitando, ¿no? Las que son del campo, pues algunas escogen carreras que tienen que ver con agronomía, con la agroecología, y otras, en mi caso como administradora, trabajo con el bienestar familiar en unos programas que son de generaciones técnicas, tanto con indígenas en Ortega como con afros en el Chaparral, en la parte urbana. Pero viendo esto, hay una señora que ya no está trabajando con CODES, Pilar. Ella también nos ayudó como a tocar puertas y a mirar cómo nosotros podemos gestionar proyectos no solo a nivel departamental, sino ya nacional. Trabajamos con ONU Mujeres en un programa de fortalecimiento regional para las comunidades. Y hemos trabajado con el PNUD, también nos ha gestionado proyectos para lo que es todo lo de la construcción de paz. Estuvimos en un proyecto con las mujeres, dando a conocer o socializando lo que eran el proyecto, el acuerdo de paz que hay, los 5 puntos. En eso trabajamos a nivel de todas las veredas de Chaparral, ¿no? Que claro. son 157. Pues muy bien, Carmen Emilia, por aquí también nos acompaña don Hernán Osorio Ayarza, el director ejecutivo de Confecop, la asociación que reúne a las cooperativas del departamento del Tolima. Hablemos del sector solidario, justamente en la elaboración, la construcción de esos tejidos territoriales. Don Hernán, muy buenas tardes, bienvenido a este panel y hablemos desde ese enfoque del sector solidario, cómo ha sido el trabajo que se ha desarrollado en nuestro departamento, experiencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerle a la CEPAL y a su equipo de trabajo este tipo de seminarios, que me parece que eso hace parte pues del objetivo, que es crear vínculos urbanos, rurales, y también hacer tejido empresarial y social. La Asociación Tolimense de Cooperativas es el organismo gremial de integración del sector cooperativo y solidario en el departamento del Tolima. Rápidamente, unos datos estadísticos. El Tolima es un departamento que cuenta con 125 cooperativas que reportan información a la Superintendencia de la Economía Solidaria, que es el organismo que las supervisa, las vigila, y 45 fondos de empleados. No obstante, en Cámara de Comercio hay una base de datos mucho más amplia, porque hay organizaciones que se crean pero que no cumplen con la obligación legal de inscribirse ante la Superintendencia para temas de supervisión. Ese es un riesgo, porque pues, una cooperativa en el fondo es la confianza de una base social en manos de unos administradores, y pues cuando no hay supervisión y control, a veces los objetivos de las organizaciones se desdibujan. El Tolima maneja en las cooperativas más o menos 850.000 millones de pesos en activos. En el año 2018 reportaron ingresos por encima de los 700.000 millones de pesos, generan un promedio de 3.500 empleos directos. Los excedentes del sector cooperativo estuvieron por encima de los 15.000 millones de pesos. Ustedes deben de saber que las cooperativas, hasta antes de la reforma del año 2016, de la reforma tributaria, invertían el 20% de sus excedentes, que son las utilidades en la empresa mercantil, en programas de educación formal. Esa es una forma, y el enfoque que le quiero yo dar a mi participación es más, digamos, en las preguntas generadoras, es: venga, ¿cómo creamos o cómo generamos vínculos entre lo rural y lo urbano, y cómo construimos tejido? Estoy muy de acuerdo, y me parece que es muy oportuna la locución del doctor Vallejo con respecto a cuál es el objetivo, y a la doctora Ana Lucía, del desarrollo. O sea, el desarrollo se hace con hechos. Hechos son amores y no buenas razones. Y el desarrollo debe buscar armonía
entre la convivencia, la paz, la felicidad de los seres humanos y en armonía con la naturaleza. Si ustedes miran la doctrina y la filosofía del modelo cooperativo en el mundo, porque no nació en Colombia, es ese. 7 principios cooperativos rápidamente, sin querer dar un curso básico en economía solidaria: adhesión abierta y voluntaria, participación democrática, participación económica, autonomía, autodeterminación y autogobierno. Las cooperativas son la expresión más democrática de lo que debe ser la colectividad, ¿cierto? Todos jalando para el mismo norte, indistintamente de nuestras creencias, razas, credos, etcétera, etcétera. Educación, formación e información, integración. La integración es ¿qué? Es tejer, es construir tejidos a nivel de los territorios. Las cooperativas, por doctrina, son modelos endogenarios. ¿Qué quiere decir? Que ellas mismas generan sus recursos y se reinvierten y se alimentan. No necesitan la participación del Estado, ¿cierto? Desde el punto de vista económico. Y por último, el 7º principio, que es el interés por la comunidad. Las cooperativas tienen un marco constitucional. Miren ustedes lo que dice el artículo 58, es como para enmarcarlo. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de producción, de propiedad. Sin embargo, a partir de la reforma del año 2016 tributaria, las cooperativas dejaron de invertir los recursos en educación formal, que era donde se hacía, y ahora son sujetas del impuesto de renta. Entre otras cosas, acá en Ibagué, durante 14 años, un promedio de 30 cooperativas invirtieron más de 10.000 millones de pesos en la zona rural, en construcción de escuelas, de restaurantes, los primeros polideportivos cubiertos, adecuados a las necesidades de la gente, entre otras cosas, porque una escuela rural puede ser un polideportivo, no necesitan más, y los baños prácticamente lo hicieron el sector cooperativo, y ninguna de esas cooperativas tenía incidencia ni económica, ni social, ni política con la zona rural del municipio de Ibagué. Ibagué tiene 117 instituciones educativas. Yo siempre he dicho que fue un acto de torpeza del Congreso, porque lo que hicieron fue generar recesión, en el sentido de que esos recursos ya no se volvieron a invertir 75.000 millones de pesos en Colombia, sino que se van para el pago del impuesto, y entonces ya no hay quien, digamos, invierta esos recursos, entre otras cosas, porque las cooperativas los pueden invertir también en la ciudad, en ese caso, porque es que el enfoque que se le da al modelo es lo más importante. Yo puedo decir, venga, vamos a promover la creación de una cooperativa para prestar plata. En Ibagué funcionan más de 25 cooperativas que en la práctica no son cooperativas, son una formalización del gota a gota. ¿Por qué? Porque utilizan la figura cooperativa para prestar dinero, que es una actividad muy rentable. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. La Ley 79 y la Ley 454 son las normas que regulan el modelo cooperativo. Miren lo que dice el objeto de la ley. Declárese de interés común la promoción, protección y fortalecimiento de las cooperativas y de las formas asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia. En las cooperativas es un asociado, un voto. Si yo no asisto, no puedo delegar mi representación. La equitativa distribución, equidad de la propiedad y el ingreso, y la racionalización de todas las actividades económicas en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. El Estado garantizará el libre desarrollo de las entidades de economía solidaria mediante el estímulo, promoción, protección, vigilancia. Yo creo que no hay un concepto más completo. El Tolima fue un departamento de vocación cooperativa, ya no lo es. Sí lo tiene el Huila. En el Huila hay por lo menos 6 cooperativas tan grandes como fue Cooperamos, y son la expresión de la colectividad. En el Tolima están vinculadas 120.000 personas a una cooperativa. ¿Cuál es nuestra propuesta? Para construir vínculos rurales, urbanos y tejidos territoriales. Ojo con eso. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es más, lo que yo les voy a decir ya existe, no es sino copiarlo y pegarlo y adecuarlo, claro, sin dejar de pensar que una cooperativa es una empresa, y cuando una empresa no se gestiona, se quiebra, ¿cierto? Entre otras cosas, si hay entidades que están reguladas hoy, las cooperativas tienen que hacer SARLAF. Una cooperativa
conformada por periodistas en Medellín, tienen que hacer SARLAC, que es hacer control de lavado de activos, que es un proceso totalmente muy engorroso, que está diseñado más para el sistema financiero tradicional. Las cooperativas deben de reportar información a la superintendencia, o sea, tienen digamos, se requiere mayor esfuerzo cuando se constituye una cooperativa que una sociedad mercantil en Colombia. Esa es una de las cosas que estamos buscando a nivel del Congreso de la República, es que se flexibilice sin descuidar el control y la supervisión, porque en última se está manejando dinero del público, recursos del público, entre otras cosas, porque es que es un modelo de desarrollo. Miren ustedes que uno puede hacer cooperativismo en los estratos más altos y en los más bajos, en todos los sectores económicos. O sea, tenemos cooperativas de transportadores, del sector de la salud, del magisterio. Uno puede moldear una cooperativa como quiera. Entonces a mí me parece que si lo que se busca es fortalecer estos vínculos, construirlos, debe ser a través de hechos. Y el modelo cooperativo es un vehículo, porque ojo con eso, la cooperativa nunca puede ser el fin, es un vehículo. Y un vehículo yo lo puedo utilizar para transporte de carga, para pasajeros, ambulancia, ¿cierto? Tiene múltiples usos, pero es el vehículo, es el instrumento. ¿Qué piensa? ¿Ya llegó el señor de Colanta? Claro que está. Colanta es un modelo, y entre otras cosas que se puede replicar. Yo lo conozco muy poquito, pero tiene, yo creo que récord Guinness a nivel de Sudamérica, y no le quiero quitar el tema aquí a mi doctor. Bueno, oportunidades para tejer proyectos que vinculen lo urbano con lo rural con lo urbano. Aquí tenemos uno. Esta es una cooperativa de Barichara, Santander. Esa cooperativa es como el Banco del Pueblo. Entonces allá en Barichara trabajan la piedra y todos los que producen la piedra son asociados a la cooperativa. Ese es un modelo de cooperativa en un municipio. El Tolima, en cada municipio puede tener una cooperativa. ¿Qué necesitamos? Ser diligentes. O sea, elaborar hechos, tejer nudos a través de una red para que cada cooperativa que se cree en cada municipio tenga la vocación económica y social del municipio. Esta es una empresa de más de 50.000 millones de pesos activos. Ecofibras, otra forma de construir en lo rural y lo urbano. Es una cooperativa que se dedica a procesar todo el fique que produce el municipio de Curití, Santander. Entonces miren ustedes que se produce en el campo y se procesa en el municipio. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que yo siempre he pensado, lo digo por la experiencia que hemos tenido, que yo personalmente he tenido, y es que la ruralidad se vive en lo urbano, porque es que el campesino, el productor, el agricultor va a hacer su mercado al pueblo, allá donde hay internet, allá donde hay seguridad en el manejo de los recursos. Y no olvidemos que una cooperativa es una empresa como cualquiera. En el tema de turismo, Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, gran parte de su desarrollo es a través de cooperativas, muy sencillo. O sea, yo lo digo así como muy rápido. Escoger, por ejemplo, en el Cañón de Anaime, entre otras cosas, que bueno que hubieran venido los nuevos, el nuevo gobernador y el nuevo alcalde a este seminario. Yo siempre he dicho que Ibagué debe ser un área metropolitana que jale a Cajamarca con su Cañón de Anaime, ¿cierto? Que jale a Alvarado, que jale porque eso es tejer vínculos entre lo urbano y lo rural, que no nos circunscribamos solamente al municipio de Ibagué. Entonces, es simple y llanamente a través de una página web que se organicen todos los propietarios de fincas. Hoy en día tener fincas es aparte de ser un privilegio, porque la tierra no crece. Yo les cuento una anécdota. Mi papá nos dejó a nosotros una finca en Anaime, pero somos 12. Y entonces yo le dije a mi hermano, no, a mí me dejan lo que me toque donde me toque. Entonces me tocaron 9 hectáreas a 2.400 metros. Me fui yo contento a planeación, venga, hay que hacer la escritura, no la podemos hacer porque resulta que las normas del ICA, del INCORA, establecen que la unidad agrícola familiar por encima de los 2.400 metros es de 14 hectáreas. Yo no tengo con qué comprar más tierra, ni quiero tampoco. Entonces ahí quedé con esa pequeña frustración. ¿Cómo se puede integrar? Escoger y crear una cooperativa para prestar servicios de turismo. Ellos lo hacen, por ejemplo, en España hay cooperativas agroturísticas y ellos lo que hacen es cada propietario que es asociado publica su fotografía. Entonces, para el consumidor del turismo ecológico,
es como si fuera una gran finca con diferentes destinos. Venga, quiere clima cafetero, lo llevamos aquí por Curalito. Venga, es que quiero más frío, lo llevamos a Semillas de Agua. No, es que quiero templadito, lo llevamos por clima cafetero. Y esa es una forma de tejer a través de hechos económicos cooperativas turísticas municipales. Administraciones públicas cooperativas. Acá está Jorge Hernández. ¿Ya se fue? Mira, ya está. Él es el gerente de la administradora vial de Planadas. Es una administración pública cooperativa. Las administraciones públicas cooperativas están creadas por el decreto 1482, que es reglamentario de la ley 79. Son cooperativas que se crean para administrar servicios públicos. Nacen por iniciativa de la nación, de los entes territoriales, no pueden nacer por iniciativa, digamos, privada. Y los únicos que se pueden asociar son las juntas de acción comunal y las organizaciones de economía solidaria. En Planadas, de pronto sí hay la posibilidad que le digamos qué negocios hacen allá. Ese es un proyecto que financió USAID. Yo digo, si en cada municipio del Tolima tenemos una ABP, sería una berraquera, y entre otras cosas, ojo, porque sí se teje realmente. ¿Por qué? Porque la base social de la cooperativa es la comunidad. Acuérdense que decíamos ahorita que son modelos endogenarios de desarrollo. Es la misma comunidad con sus propios recursos haciendo el mantenimiento de las vías, pueden hacer proyectos de reforestación, acueductos veredales, pueden administrar la planta de sacrificio, pueden manejar el tema de residuos sólidos, que se puede hacer también a través de un organismo de segundo grado, porque hay cooperativas de primer grado, de segundo grado. Pueden hacer lo que quieran, pero los recursos van a quedar allá, no se van, y yo creo que esa es una forma de generar desarrollo. En Río Blanco también se creó otra APC, Administración Pública Cooperativa. Es un modelo excelente, decreto 1482. Son cooperativas para la prestación de servicios públicos. Miren ustedes que la comercializadora más grande que hay en el mundo de frutas y de verduras se llama Necoy, queda en España. En Colombia quien produce no comercializa, y eso no es tejer, o sea, eso es que de pronto se arma red, pero hay un rompimiento, porque resulta que cuando el producto se exporta, quien tiene el mayor beneficio en esa cadena productiva es quien lo comercializa, quien lo exporta. El agricultor no. El agricultor mejora su calidad de vida, pero no de manera radical. Entonces la idea es que quienes producen sean quienes exportan. Esta empresa es una cooperativa de segundo grado conformada por asociaciones de productores y cooperativas en España. Y entre otras cosas, yo digo, quien produce debe ser quien vende. No puede ser otro, porque entonces por eso el que produce es el que menos gana en el área agropecuaria. Aquí están las imágenes corporativas de las dos ABP. Podemos crear cooperativas agropecuarias, agroturísticas en cada uno de los municipios del Tolima. Inclusive, es mirar cómo se logra el proyecto Cooperamos, pero al revés. A partir de contar con cooperativas, para eso tienen que haber alianzas, porque la pregunta también le decía, ¿qué? Y eso no puede ser, a la comunidad no se le puede dejar sola, a la comunidad hay que liderarla, porque infortunadamente nuestra sociedad es demasiado dispersa. O sea, no tenemos sentido de lo que realmente es la colectividad, y el modelo cooperativo se sustenta en una doctrina y en una filosofía. Cuando yo me alejo de esa doctrina y de esa filosofía, me ubico en posición de vulnerabilidad. Claro, y es que justamente, doctor Hernán, en este tema del sector agropecuario donde entra Colanta, justamente don Diego, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hablemos de ese modelo Colanta, que es un modelo, un ejemplo a nivel latinoamericano de esa integración, de ese beneficio que reciben los ganaderos en las zonas rurales de Antioquia, pero también cómo lograr un gran producto como es todos los lácteos Colanta. Bienvenido, buenas tardes. ¿Se toma leche Colanta o no? Por supuesto que sí, y el quesito es delicioso. ¿Cierto que sí? Ese quesito es maravilloso, y con tinto mejor aún. Bueno, nuestros periodistas los pueden matar a uno. Muy buenas tardes. Yo no tengo el entusiasmo que tiene Hernán, pero voy a tratar de responder 5 o 6 características, lo preguntado sobre Colanta y lo que dijeron. Y creo que es un ejemplo de varias de lo que las 3 intervenciones han dicho hasta ahora. Estamos hablando de una empresa de casi 60 años, y cuando uno ya tiene 60 años ya se vuelve paisaje.
y se vuelven paisaje muchas historias que explican qué se ha hecho y qué ha pasado. Quisiera destacar lo siguiente. Primero, Colanta nace en una quiebra sucesiva de 3 quiebras de su primera condición cooperativa, que se llamaba en ese momento Colechera, como la empresa que hoy subsiste, Cooperativa en Barranquilla. Y de hecho de allí se trasladó y Colanta pues hicieron una figura jurídica y terminó siendo Colanta Texel. Es un inicio muy complejo frente a una empresa importante de la región que era en su momento Proleche, plenamente de un capital privado que tenía muy buena presencia lechera. Se intenta por mucho rato hacer la cooperativa, fracasa las veces que he dicho, y hacia el año 74 el nombramiento de Genaro Pérez como gerente de Colanta hace la diferencia. Esta es una de esas empresas en que, como acaba de sugerir Hernán, el liderazgo para lo colectivo, para lo comunitario es clave. Sin Genaro no hubiera habido Colanta. Yo creo que este salón sumado, con todo el respeto, difícilmente haríamos un Genaro, en el sentido del logro, de la sumatoria, de la realización. Segunda característica, no se hizo sin lo público. A Colanta hay un momento de dispararse, ese momento entre el año 64 al año 74, terminando gobierno del presidente Pastrana Borrero, Hernán Jaramillo Campo, ministro, y el gerente del Banco Ganadero de ese entonces, le aprueban con Cofiagro un crédito que termina siendo, en mi interpretación, una donación vía lo que existía en ese momento en el Ministerio de Agricultura, que era el Fondo de Fomento Agropecuario, una plata tan importante hoy como en unas cuentas que yo hice para el 2017, casi 20 millones de dólares de la época. Eso hace la transformación porque le permite un impulso muy importante para la primera planta de proceso. Ahí van unas historias, los mayores de esta sala, nos tocó en los pueblos la leche en cruda, la leche en bestia, bicicleteros llevando leche, y luego la gran gracia era que teníamos leche en botella de litro, de 1000 centímetros el litro, unos litros preciosos para la época, y desde apenas 35, 40 años, el paso al cartón, al icopor, al Tetrapak y a lo que tenemos hoy. O sea que aquí hay algunos muy jóvenes periodistas que no les tocó ese pedacito. Pero a los otros ese proceso va haciendo el cambio. Como uno es un mundo de virtudes y carencias o problemas, yo pongo una pequeña pica en Flandes para decir, si bien con lo público hay una buena parte de esta explicación, igualmente hay un aprovechamiento privado de los bienes públicos. La habilidad de Genaro y de la dirigencia política de la cooperativa por muchos años, hasta hace apenas 2 años hay alguna diferencia, justo pues al retiro por enfermedad de Genaro, hace que la cooperativa coopte recursos públicos para derecho privado. Voy a decir el que más me choca a mí. En la gran mayoría de los municipios del norte de Antioquia, de la cuenca lechera, que son 13, hay 8 municipios en los que Colanta no paga industria y comercio. Entonces eso sí, es una favorabilidad del estímulo municipal, pero es que el impuesto de industria y comercio es una cosa colectiva para los lecheros que estamos en los distintos municipios. Y entonces, ¿qué termina haciendo la cooperativa? Pagando con un carrusel de clientela unos empleos locales municipales con el alcalde y los concejales con quienes se aprobó la exención. Y terminamos montando un clientelismo muy complicado. El libro de historia de la cooperativa, que salió hace 2 años, yo lo dije en una reunión anterior, en algún momento en CEPAL, es un libro impúdico, porque es capaz de reconocer ese doble carácter. Me quieren hacer un homenaje de tal naturaleza al doctor Genaro, que cuando lo hacen, lo que terminan diciendo, oiga, pues esto lo hicimos gracias pues a Mocus diría, a estos atajos. Tercero, es una cooperativa de tejido, absolutamente de tejido social. Uno mira las fotos del momento de los años 60,
agricultores ganaderos de 3 litros, de 3 vacas, 15 litros de leche, etcétera, descalzos, casas de fincas muy rústicas, muy pobres, sin los servicios públicos. Eso hoy es muy distinto. Primero, hace mucho rato que estamos calzados, entonces eso ya es muy raro ver pues, campesinos descalzos todavía, es muy raro. 2, que sus hijos no vayan a la escuela. La cooperativa tiene una trascendencia importante en la escolaridad. 3, que no tengamos servicios públicos, porque la última exigencia en leche, desde hace unos 15 años en la cooperativa, es que hay que tener tanque de frío en la finca. Hace mucho rato las canecas de leche no existen, las canetas de 40 litros para recoger la leche, solamente lo que hacemos de ordeño en potrero y se lleva un tanque frío individual o colectivo. Esa serie de transformaciones tiene un gran valor en la construcción del grupo humano cooperativo, que es del orden de 6.500 afiliados, socios de la cooperativa, 8.000, perdón, y 6.500 socios vinculados no socios. Por alguna razón, de mucho rato, Colanta no ha querido hacer el 100% de la afiliación, que tendría una manera de capitalizar para nuevos crecimientos. 4, destacaría en ese desarrollo no solamente los aspectos humanos, individuales de bienestar, sino el tejido agroindustrial de la cooperativa. Este es un asunto de tener cerca de 350.000 vacas de leche, de tener 150.000 hectáreas de pastoreo, por lo tanto pueden ser 200.000, 250.000 hectáreas vinculadas en el negocio lechero, que tiene ese número de afiliados, que tiene una facturación 4 veces casi el total de los 750 que referiste ahora de la Confederación de aquí del Tolima, en la medida en que son casi 2,5 billones de pesos al año 2018, con un EBITDA operacional bueno, pero un margen final de excedentes bajito. Colanta factura un poquitico más que Alpina, pero mientras en Colanta el excedente que se refleja en la nueva condición tributaria del año pasado es de 16.000 millones de pesos, en Alpina es de 85.000. Entonces ahí hay una diferencia porque está irrigado vía el precio. Colanta tiene el mejor precio de reintegro al productor asociado y entonces vía precio el productor tiene una mejor condición y la cooperativa tiene un margen menor. Esa cooperativa hace eso en 5 plantas lecheras, solamente tiene una en Medellín, las otras están en las rurales de Santa Rosa, de San Pedro de los Milagros, en Planeta Rica, en Funza, Cundinamarca y en Armenia. Tiene un frigorífico en la zona rural de Santa Rosa de Osos, tiene una planta de embutidos cárnicos en San Pedro y tiene una planta de derivados lácteos en San Pedro e inauguró una reciente en Bogotá. Hoy yo no sé cuánto tiene la cooperativa en la red de almacenes finales del país, pero tiene una muy buena red en locales propios, en venta propia, más lo que participa en supermercados, tenderos, etc. En esa agroindustria funciona una red básica de transporte de leche, de camiones especializados, camiones de frío, que solamente transportan leche, de afiliados y no afiliados. Y finalmente tiene una red final de transporte de producto procesado igualmente importante. En exportación solamente tiene 2 países, en eso es inferior a Alpina, que tiene unos 12 países de exportación de lácteos. Y por último quisiera referirme a, dentro de las cosas buenas, igualmente a un par de cosas que nos faltan. Digamos que el desarrollo tecnológico y la concepción agrícola y ganadera de tecnología de punta en Colanta ha sido a brincos, ha sido conforme en la historia de las visitas, y entonces si esta vez fueron a Nueva Zelanda, entonces de Nueva Zelanda traemos el Kiwi Cross, o sea, un Yerhol, y si la visita es con los suizos o con los británicos o los neozelandeses, entonces terminamos en Girolando, etc. 2,
la lechería en Colombia tiene unas características, yo diría, de talla mundial en el sentido de la pastura especializada, el manejo de la cerca eléctrica, la combinación animal, pasto, producción y los indicadores genéticos, la transferencia, primero la inseminación artificial y luego la transferencia de embriones, en lo último lo que se está. Y uno lo puede ver históricamente en la cooperativa y dice, todo esto es bueno, todo esto son puntos ganadores. Y terminamos pues obviamente en lo del frío. Pero hoy tenemos dos tipos de problemas sustanciales como para terminar allí de decir, en este tejido que hacemos, territorial, con ventajas, no exento de la violencia, esos fueron territorios todos igualmente donde hemos vivido el tema bien con la guerrilla, con los paramilitares o bien con el narcotráfico. En muchos municipios del norte de Antioquia o del sur de Córdoba, hasta hace muy poco, expresiones recientes de tener dos atentados en dos de las plantas procesadoras, olvidaba la de Yarumal, que fue una de las afectadas, con muertos de la cooperativa, 4 trabajadores, etc. O sea, esa historia es un poco como lo que refirieron ahora en Tolipaz. Pero dentro de eso, ¿qué nos falta? Si uno es muy severo para juzgar el desarrollo tecnológico, dice aquí hay unos elementos de ciencia, de tecnología y de innovación que faltan. La ganadería para nosotros es un asunto de tropicalizar la lechería de los países desarrollados, particularmente visto desde la raza Holstein, pero lo hemos tropicalizado y vamos como por la mitad, en el cruce que el trópico exige por las condiciones principalmente de radiación solar y por el hecho de no tener estaciones, tanto para la ganadería especializada de trópico alto como para la ganadería emergente de trópico bajo. Segundo, en los resultados, en los cruces y en el punto final de la producción, los ganaderos lecheros, aún en Colanta, seguimos hablando de la producción por vaca. Los rendimientos unitarios, no hablamos de la productividad por hectárea. Y eso parece un elemento muy simple, pero es un elemento conceptual del negocio, digamos empresarial, que uno dice, ¿dónde nos quedamos aquí en la falta de concepción de la actividad agropecuaria como tal? Y hoy, que está en toda la ebullición el asunto digital, nosotros hacemos para AFID un programa nuevo de ingeniería agronómica que comenzó este semestre. Tenemos un estudiante becado de Planadas, llegó allí después de 18 horas, etc. Lo llevó el carro, la ambulancia lo buscará, el bus donde podía llegar, etc. Eso que hacemos digitalmente en la universidad no está presente aún en la cooperativa. Hoy hay una revolución tecnológica en sensores, en apreciación climatológica, en la relación pasto-factores de producción, y estamos en el paquete viejo. Voy a decir esto. Desde 1991 hay un trabajo japonés que muestra que en fertilizante una relación, miren, esto aplica para Tolima, aplica para la meseta espinal, para el arroz, etc. Que una relación de fertilización mineral orgánica 50 y 50, 50 orgánico, 50 urea, rinden lo mismo en campo que 100% de urea. Eso traducido a costos de producción y de manejo, es que quienes lo hacemos nos ahorramos más o menos un 30% del costo de fertilización, pero esa no es una práctica universal para nosotros, pese a que en Colanta, en toda la zona lechera del norte, la lechería existe en buena medida gracias a la materia orgánica, en principio de la porcicultura y de cómo fertilizamos pastos hace mucho rato, lamentablemente con el estiércol crudo de cerdo. Entonces ahí falta un capital tecnológico muy grande. Y por último es que por andar en temas de política, y de política partidista si se quiere, y no entendernos cabalmente en el tema de la gremialidad más allá del cooperativismo, una norma como la que existe, que explica 13 gremios productivos agropecuarios consolidados gracias a los fondos parafiscales. En el caso de la carne y de la leche,
Lo único que se logró para quitarle a ese manejo, que no nos gusta mucho, pues, de la Polide, Fadegan, etc. Y no solamente por cómo es José Félix, ¿no? Independiente de cómo es por la dirección de la federación, en el manejo de los fondos, los lecheros de las cooperativas quedamos exceptuados. Entonces eso que parece una gracia, a la final es una devolución en contra para nosotros, porque el 0.5% del valor del litro de leche vuelto tecnología pasaría a una cosa como la que logramos hacer en FENAVI y FONAP en materia de manejo de los recursos del Fondo Parafiscal de la Agricultura. A nosotros no nos da sino envidia y nos da mucha tristeza de nosotros mismos que por ganarnos una determinada pelea en el Congreso de la República perdamos una oportunidad para hacer un tejido tecnológico en esta cosa. Claro, pues muy bien, don Diego, este panorama frente a la cooperativa Colanta, modelo exitoso a nivel de todo América. Don Hugo Rincón, hablamos de la construcción de esos tejidos territoriales, lo hablamos hace 16 años cuando el panorama del departamento era muy complejo en materia de orden público. ¿Cómo sería la construcción y qué visión tiene frente a la construcción del tejido territorial hoy, cuando ya estamos hablando de posconflicto, cuando quizás la radiografía es muy distinta a la que se tenía hace 16 años cuando nació Tolipaz? Bueno, yo quiero decir que en el departamento del Tolima el tema de fortalecimiento de organizaciones sociales realmente es poco lo que se hace, lo que se ha trabajado desde la perspectiva nuestra. Pues. Aquí han habido importantes esfuerzos en hacer fortalecimiento, sobre todo económico, en asociaciones de productores, y en el sur del Tolima, por ejemplo, la USAID ha hecho una inversión importante de recursos económicos buscando fortalecer iniciativas productivas. Lo que pasa es que creo que de esta manera venimos hablando, el desarrollo no es solamente económico. O sea, el tema financiero no resuelve el tema del desarrollo. Creo que el desarrollo es integral, es territorial, y eso requiere, digamos, que se trabaje realmente en el tema de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones. Habría que mirar, incluso en términos presupuestales, quiénes y cuánto se invierte en fortalecimiento de organizaciones. Quiénes y cuánto se invierte en fortalecimiento de organizaciones. Y las cifras nos van a dar realmente unos muy exiguos resultados. Entonces, en el tema de fortalecimiento de organizaciones, sigue siendo un problema importante en el departamento del Tolima, aún hoy con posconflicto. Vamos a plantear algo que surgió en una conversación con el alcalde de Chaparral. Chaparral es el municipio más grande del departamento del Tolima desde el punto de vista territorial. Yo creo que es uno de los municipios que más organizaciones ha constituido. Incluso porque aquí se dio el caso de que al surgir iniciativas de proyectos, entonces la gente corría a asociarse artificialmente para buscar beneficios desde los proyectos que llegaban. Y hablando con el alcalde de Chaparral, él decía, mire, nosotros tenemos acá más de 250 organizaciones, pero si nosotros cernimos esas organizaciones fortalecidas, no hay más de 15, decía él. Fortalecidas no hay más de 15, hay muchas aparatizadas, ¿sí? Mi paisana lo sabe, ¿sí? Porque vive en el territorio. Entonces, sigue siendo una necesidad el tema del fortalecimiento organizacional, sigue siendo una necesidad ese fortalecimiento, y no solamente que las organizaciones se fortalezcan individualmente, sino que den saltos cualitativos y se articulen, y hay varias formas de articulación que pueden surgir, pero por ejemplo nosotros en Tolipaz estamos promoviendo la constitución de redes municipales de organizaciones sociales y productivas, y estamos en la perspectiva de constituir una red departamental de organizaciones sociales y productivas. Entre otras cosas, hago el anuncio que la próxima semana, el 27 y 28 de noviembre, Tolipaz está promoviendo con otras organizaciones como la Corporación Ambiente y Desarrollo, como la misma Corporación Autónoma Regional del Tolima, la primera cumbre, y así la llevamos, de organizaciones sociales y productivas de la región de Las Hermosas, Tolima.
donde aspiramos a que lleguen 10 municipios con organizaciones con las cuales se viene trabajando. Un esfuerzo que ha sido posible gracias a la cooperación de la Unión Europea, que ha tenido también un papel protagónico en esto de promover el desarrollo y la paz, no solamente en el departamento de Tolima, sino en el país. Ellos mismos reclaman diciendo cosas como estas. Cuando se habla de cooperación internacional para el desarrollo, habitualmente quien más resalta es la USAID, pero resulta que en el tema de paz, si nos ponemos a cuantificar lo que la Unión Europea ha invertido en el país, es mucho más importante que lo que la USAID ha invertido, porque todas las iniciativas de laboratorio de paz en las diferentes regiones del país los ha promovido la Unión Europea. Entonces, lo que quiero decir es que el tema del fortalecimiento de las organizaciones sociales sigue siendo una tarea pendiente, que ojalá la emprendiéramos muchas organizaciones que promovemos el desarrollo, porque eso le apunta a resolver un problema estructural en el departamento del Tolima, y es la inmensa debilidad y desarticulación de la sociedad civil como un actor protagónico del desarrollo territorial. El desarrollo no puede ser pensado solo en términos económicos. Por eso, en alguna conversación decíamos, bueno, en todos esos proyectos económicos tan hermosos que se hablan en la región, ¿cómo van los pobres? ¿Cómo van los sectores excluidos? ¿Cómo van los sectores vulnerables? Porque no podemos pensar siempre en dinámicas económicas que sigan promoviendo la exclusión, y por eso, digamos, Tolipaz tiene en su propósito misional apostarle a la opción preferencial por los pobres. De alguna u otra manera, la doctrina social juega ahí en la orientación de la corporación. Entonces, el tema del fortalecimiento, aún en el tema del posconflicto, a pesar de que aquí no tenemos fenómenos como los que pasan en Catatumbo, o en Nariño, o en Cauca, en la medida en que aquí no hay cultivos de uso ilícito, aquí no hay aún configurados unas disidencias que uno diga, es que aquí hay una presencia importante, o como decía el mismo señor alcalde esta mañana, no hay grupos paramilitares consolidados. El tema del capital social seguirá siendo algo importante para trabajar, y ese es un propósito fundamental. Nosotros decimos condición básica del desarrollo, pero eso no es solamente suficiente, eso es importante pero no es suficiente. Aquí, y creo que Olga Lucía lo planteaba como hipótesis también de trabajo, el desarrollo y la paz no es posible sin una institucionalidad fuerte. Aquí está la doctora Carmen Inés Cruz, que fue gerente del PD en el departamento del Tolima, y aquí veíamos, vaya municipio por municipio, y mire la estructura institucional de los municipios, cuál es la calidad de las secretarías de planeación, de las secretarías de desarrollo rural, es decir, cómo vamos a tejer lazos que nos permitan construir desarrollo territorial y desarrollo regional. Ahí hay una tarea pendiente y una tarea en la cual hay que trabajar también muy fuerte. Y todo esto diciendo que tanto el capital social como ese capital institucional que hay que fortalecer, se debe fortalecer en la perspectiva de construir una gran agenda de desarrollo territorial. Hay regiones que nos dan ejemplo en eso. Si uno mira Antioquia tiene una visión estratégica definida hace muchos años, y los actores convergen alrededor de esa agenda territorial. Nosotros tenemos una agenda que se llama Tolima 2025. Yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros conocemos esa agenda? ¿Cuántas de las instituciones y de los actores del desarrollo nos ponemos de acuerdo para jalonar esa propuesta que supuestamente se construyó colectivamente? Entonces creo que el problema es complejo, y seguimos con un problema que sigue siendo estructural, que es una de las preguntas aquí fundamentales, y es que todo este fenómeno del cooperativismo que están planteando, que es una alternativa muy importante, sin duda, tiene todavía, junto con nosotros, que somos una organización que promueve el desarrollo, tenemos todavía un gran desafío, y es cómo vencer esa desarticulación que existe entre lo urbano y lo rural. Es que lo urbano no dialoga con lo rural. Es decir, aquí esta mañana el señor alcalde planteaba un ejercicio que ha hecho este gobierno, que yo digo yo es muy exitoso, y yo creo que la ciudadanía de Ibagué, quiéralo o no lo quiera, tendrá que reconocerle a Guillermo Alfonso Jaramillo un gran esfuerzo por sacar del atraso y del olvido al sector rural. Yo creo que eso no se lo puede negar nadie. Lo que él mostró
Eso no es carreta, eso es cierto. Y yo creo que es una lista de lo que se debería hacer en todo el departamento del Tolima. Es decir, finalizo con esto. La política, y esto no es nada original lo que voy a decir, la política se traduce en el presupuesto. Miremos, para resolver esa desarticulación entre lo urbano y lo rural, cuáles son los presupuestos públicos del sector rural versus el sector urbano. Municipios como Chaparral, que tienen un inmenso territorio rural, el presupuesto del sector rural no llega a 250 millones de pesos al año. Por Dios, ¿cómo vamos a hacer desarrollo así? Entonces, ahí hay apuestas muy grandes que aún tenemos como tarea pendiente los que vivimos en esta región, los que amamos esta región y los que queremos construir una región que realmente le genere condiciones de vida digna e incluyente a todos. Muy bien, Hugo. Carmen Emilia, hablemos de en el caso de las mujeres, esta asociación constructora de mujeres de paz en el sur del Tolima. Hablemos justamente de esos desafíos que vienen para ustedes, justamente en la construcción, elaboración de esos tejidos territoriales, justamente lo que mencionamos con Hugo, en un escenario ya de posconflicto. Bueno, nosotros miramos, pues la gran mayoría de las asociaciones base de la organización son organizaciones campesinas. En tal medida nosotros miramos cómo lo que es el acuerdo de paz en su primer punto de priorizar el campo. Miramos que estas asociaciones se han empoderado en la parte económica. ¿Por qué? Porque hemos tenido de pronto el acompañamiento y el apoyo de la parte internacional, por decirlo, en la ONU, que nos han apoyado. Pero nosotros... de sus excedentes para educación, aun cuando salió algo absurdo, que fue que el impuesto lo tienen que sacar de, entre otras cosas, yo alegué en el gremio donde decía, listo, si las cooperativas tienen que pagar impuesto de renta, que lo saquen de sus excedentes, pero que no se toquen los fondos, porque los fondos de educación y de solidaridad son los que hacen que se haga esa parte social, ¿sí? Entonces tenemos que articular para qué. Yo participé personalmente en la construcción del Plan 2020-2025 y la verdad es que del sector solidario, cooperativo no quedó nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tendemos a que ciertos sectores quieren figurar en ese tipo de proyectos. Yo creo que eso tiene que ser el resultado de una concertación, mirando ejemplos. Les quiero colocar un ejemplo. En Puerto Gaitán Meta existe una empresa que se llama Cooperación Verde. Es la vinculación de 52 cooperativas, 3.000 hectáreas, 2 millones de árboles, 700 toneladas o 70.000 toneladas de biomasa al año, 700 colmenas de abejas, tienen ganadería por silvopastoreo y están, tejiendo con las comunidades toda una dinámica. Es un proyecto que se ganó el premio Vivo del Espectador Oro por ser un proyecto que es lo que ahí donde a mí me hierve la sangre, discúlpame el término, y es que si hay algo que funciona allí, ¿por qué no lo copiamos acá? Sí, o sea, podemos tener cooperaciones verdes por todo el país, como podemos tener Comproriente. Comproriente es una cooperativa que es una central de abastos. Aquí hay una, si quieres lo podemos correr. Eso queda en Sogamoso, Boyacá. Esto es cooperación verde. Serviarroz, invierte los excedentes de Serviarroz. Tejen, porque los invierten en todas las familias que trabajan con los propietarios de las fincas. No sé si el doctor Carlos eso es solidaridad, pero entendida como la unión de esfuerzos económicos para beneficios comunes, no como poner, digamos, la gorra. Miren Comproriente. Es la única central de abastos que existe en Colombia de naturaleza. 140 productores, agricultores, comerciantes, cada uno tiene su puestico ahí en Comproriente y le vale hoy en día 150 millones de pesos su partecita. Entonces, son personas que han mejorado y digamos, ese tema social es claro, es que si uno va de visita, lo atienden mejor que los de casa. Entonces yo creo que digamos, darle foco y enfoque
a lo que hagamos. Para construir región hay que dar foco y enfoque a todos los hechos económicos y sociales. Don Diego, usted nos daba a conocer unas cifras muy importantes de Colanta, unas cifras realmente maravillosas en billones de pesos. ¿Cómo estas cifras importantes mejoran la calidad de vida de ese asociado, de ese hombre que tiene sus poquitas vacas, que tiene su parcelita? ¿Cómo mejora la calidad de vida de esa afiliada Colanta? Cada vez somos de menos, más poquitas vacas, cada vez hay que subir más el número de vacas. Uno, yo diría que el estudio, los vecinos nuestros, donde los Marín, hoy todos son muchachos de 8 familias lecheras Marín, son profesionales, prácticamente todos los muchachos. Entonces hay un indicador muy grande de bienestar educativo. Dos, las mujeres se parecen a lo que refiere Caro, empoderadas, el negocio lechero funciona con ellas, por fortuna. Tres, las viviendas son bien diferentes de lo que acumulativamente eran años atrás, cuando en la Secretaría de Agricultura del departamento existía agricultura y acompañamiento comunitario. O sea, del año 84 a hoy, para no poner sino estos últimos años, es bien distinta la película en 30 años. Por la razón por la que el comentario que hice en el precio, el ingreso y el excedente referido al PIB, y es que está recibido directamente por el productor en el orden, en mi cálculo, un 8 a un 10% de sobreprecio o hasta más en el mercado nacional. Y déjenme decir ahí dos cosas que quisiera añadir dentro de las dificultades. Si a mí me dijeran, Diego, haz un resumen de lo que ellos tres dijeron, yo diría fortalecer las organizaciones sociales. Y lo dijeron en términos educativos, en términos de capital, no solamente patrimonio, etc. Cuando Colanta surge en el segundo momento, ya que empieza a ser, digamos, no supera la quiebra última, a ese momento había en el país 762 organizaciones cooperativas parecidas rurales. Hoy no hay eso. Este país ha quebrantado su tejido asociativo de la época del gobierno del presidente Gerard Restrepo, los años 65 a hoy, en dos momentos y en dos realidades económicas muy complejas de territorio, en lo que somos perdedores de la organización social. Dos, nosotros mantenemos en los negocios rurales, en el caso de la leche o del café o de cualquiera, un asunto de vías terciarias muy limitado. Eso que acaban de referir de Planada me lo voy a hacer contar porque es parecido a unas cosas exitosas del sur de Córdoba y de Briceño en Antioquia, donde hay un esfuerzo cooperativo ya atendiendo las vías terciarias como negocio, porque es que el problema de la vía terciaria no es del alcance. Si yo pierdo la sacada de 1.500 litros de leche día de la finca, de 2 o 2.000 litros de 2 días de leche, yo perdí el año, el alcalde no, el problema es mío. Entonces el problema es mío con los vecinos. Yo suelo decir en la vereda que el primer bien público de nosotros es la carretera, pero no lo entendemos como el primer bien público. Y ahí tenemos una cosa por hacer. Y hoy, ¿ante qué problema monumental estamos como tercer asunto? El cambio generacional. En Colanta van a ser 60 años, van a ser 2 generaciones de productores, los que en su momento hacen aquella transformación y tuviesen 30 años, hoy ya muertos. Están sus hijos que andan sobre los 60, 55, 60 años. El promedio lechero de la región y el promedio lechero de Colanta es el mismo envejecimiento rural del país, de 54, 56 años en promedio, y los muchachos están en la disyuntiva. Sigo siendo lechero, me levanto a un norteño a las 4, entrego sobre las 6:30 de la tarde, y esto es con sábados y domingos, y el 25 de diciembre igual, y estas vacas siempre hay que ordeñarlas, etc. Con cambios muy importantes. Un productor podía atender o puede atender a mano unas 20 vacas, no le da para más. A 15 vacas muy buenas
y no es capaz de atender unas vacas en el ordeño de mañana y tarde. Cuando él se pasa a más vacas, él pasa a una bomba de vacío para ordeñar automatizado de potrero o va a sala de ordeño. Y si él está en sala de ordeño con su señora, es capaz de atender 60 vacas. En esa transformación estamos hoy, pero un productor que atienda 60 vacas vende 1.200.000 pesos día. O sea, eso empieza a ser en cifras de un negocio familiar, de esposo, esposa, un par de muchachos, hijos de colegio, una cosa muy atractiva. Hoy estamos en esa disyuntiva de la transformación y pasa tanto por el negocio como por la educación. Pues muchísimas gracias, es muy enriquecedor este taller sobre tejidos territoriales. A Hugo, a Carmen, a Diego, a Hernán, muchísimas gracias por orientar y ayudar en este panel. Muchísimas gracias a la invitación y una feliz tarde para todos ustedes.